Bienvenidos, muchísimas gracias amigos por acompañarnos en este bloque del programa, nuestro bloque de Audifone. Nos acompaña el licenciado Luis Guillermo Verástegui para hablar de un tema que, señora, escúcheme bien, por favor, amigos, amigas, nos va a suceder a todos en la vida si todos viviéramos 90 años. Esa es la pura verdad, presbiacusia. ¿Qué quiere decir? Bueno, usted sabe lo que es presbicia, que a partir de los 41 años usted necesita anteojos para leer. Indefectiblemente. Lo mismo sucede con otro órgano de los sentidos, que viene a ser el oído. A eso se le llama presbiacusia. Bienvenido, Luis Guillermo. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes. Buenos días a todos. Sí, la presbiacusia específicamente es la disminución de la audición en personas mayores de 65 a 70 años. Y para que esto sea, pues, una presbiacusia tiene que tener ciertas características. Ok, si uno lo tiene a los 40, ¿se puede llamar presbiacusia? Definitivamente que no. Pero sí se sabe que a partir de los 40 años ya empezamos a perder la audición por lo menos 1 decibel cada año o 5 decibeles cada 10 años. Ajá, y eso es indefectible. Eso es indefectible en la mayoría de la población. Es por eso que a partir de los 60 años el 30% de la población ya tiene problemas auditivos. Y a los 80 años de edad el 60% de la población tiene problemas auditivos. Caramba, me quedé impresionado de verdad porque los números son altísimos. Son altos definitivamente, pero ese es un proceso natural del envejecimiento. Así como perdemos, como decía, la presbicia, empezamos a tener dolores en las rodillas, ya nos lentificamos en todos los sentidos, en lo físico. El tiempo hace su trabajo. El tiempo hace su trabajo y también vamos a ir perdiendo la audición. De acuerdo. Eso es presbicia entonces, presbicia, perdón. Eso es presbiacusia. Ahora vamos al segundo, por favor, de los... ¿Qué síntomas claros para que uno diga que un paciente tiene presbicia? Lo primero es la edad. Lo primero, y tiene que tener dentro de los exámenes que se desarrollan, los exámenes audiológicos, la audiometría, tiene que ser simétrico, o sea, ambos oídos deben tener la misma medida para que se le llame presbiacusia. Y otro también de las características importantes es que la percepción de las frecuencias agudas son más lentos que los graves, entonces el paciente no entiende cuando se le habla. Eso me gusta cuando hablas así. Cuando entonces, no entiende las palabras. Y esto va para los amigos que nos escuchan. Cuando uno comienza a escuchar así como estoy hablando yo, hay frecuencias graves que prevalecen a las agudas. Por supuesto, porque si entramos a ese caracol maravilloso que es el centro medular de la transmisión de la información del sonido, en la primera parte encontramos las células que van a traducir las frecuencias agudas, como que chancáramos las últimas notas musicales de un piano. Entonces con el tiempo eso se va desgastando o estas células van muriendo con el tiempo y esto ya es irreversible. Ok. Siguiente. ¿Cuáles son los factores? O sea, ¿qué te da diagnóstico? El diagnóstico te lo da específicamente la historia clínica y el examen en sí. Pero ¿qué factores va a determinar que uno aparezca en forma precoz o de repente a más edad? Ya esto vamos a ver si es que el paciente tiene de repente golpes, traumas, sufre de hipertensión, sufre de diabetes, sufre de colesterol alto, o un problema también genético. Siempre le preguntamos si alguno de sus padres o familiares tiene problemas auditivos. Entonces, la historia clínica es muy importante antes de poder desarrollar ya los exámenes audiológicos que me va a dar, por supuesto, el diagnóstico efectivo. ¿Influye acá las actividades que uno realiza? O sea, justo hemos hablado del trauma acústico. Una persona que barrena todos los días o que está dentro de una fábrica de metalmecánica escuchando plin, plin, el martillo, ¿también influye en eso?
Claro, pero a esto ya no le vamos a llamar presbiacusia, porque ojo, tenemos que aclarar que la presbiacusia es la disminución de la audición en forma progresiva y por la edad. Pero si ya hablamos de otros factores, no es lo mismo que una persona haya trabajado toda su vida en una oficina o un escritorio que no ha estado expuesto a ruidos, que en forma natural ha ido perdiendo la audición, que una persona ha trabajado pues haciendo ruido, chancando como carpintero, como chofer de camión de repente, o en un entorno ruidoso. Entonces ahí ya vamos a tener otro tipo de diagnóstico, porque necesariamente la audición no va a ser la misma en un lado que en otro oído. Perfecto. La siguiente, por favor. Tenemos, ya, con respecto a la presbiacusia, ¿cuál es el tratamiento de elección o si se va haciendo un tratamiento progresivo, si progresivamente se va perdiendo la audición? En este caso, mientras más antes nosotros detectemos el problema con una sordera, una hipoacusia, una presbiacusia leve, entonces es recomendable por esto que cada año a partir de los 60 años tenemos que hacernos un examen de control, porque la presbiacusia o la pérdida de la audición se va a notar en la persona cuando ya tiene mucha dificultad. Entonces la persona es muy reacia de aceptar que tiene un problema a esas edades. Entonces, cuando ya no pueden entender, no pueden escuchar, entonces recién están acudiendo desesperadamente a una consulta y tratando de buscar una solución cuando ya de repente es más difícil. Entonces, cuando ya se tiene diagnosticado el paciente con presbiacusia o algún tipo de hipoacusia, el único tratamiento que existe hasta el día de hoy son los audífonos medicados. Ajá. ¿No hay una forma de enlentecer? Sí. A ver, ¿cuál sería? Sí, existen formas como por ejemplo medicamentos que mejoran la irrigación vascular, por ejemplo es uno, la toma de vitaminas, el no estar expuesto a ruidos fuertes. Entonces con esos tipos de cuidados se puede lentificar, ¿no?, el problema auditivo, hacerse sus controles de sangre todos los meses, ¿no?, evitar los azúcares, la dieta también es importante, también qué tipo de enfermedades ha tenido en el tiempo de su vida. He escuchado que el estrés también influye. El estrés, por supuesto, hemos hablado mucho del estrés, es importante porque el estrés produce una hormona que es un aceite que va a de repente producir un tipo de infarto, una obstrucción en la irrigación del oído interno. Ajá, entonces, lo ideal es detectar rápidamente, cuanto antes mejor. Cuanto antes mejor para poder ponerle su audífono medicado en forma oportuna y esa recuperación y ese volver a escuchar con audífonos sea un poco más fácil que una persona que tiene problemas auditivos más avanzados. Pero lo bueno, no solamente los niños tienen cierta plasticidad en el cerebro referente al aprendizaje, sino la persona adulta mayor es un poco más lento, pero todavía se conserva la elasticidad del cerebro y eso va a hacer de que con el audífono pueda aprender a escuchar otra vez de diferente manera, por supuesto, porque un audífono emite sonido artificial, es como aprender un idioma, hay que volver a aprender a escuchar y esto me va a dar efectividad, justamente la capacidad de elasticidad que tiene. Para adaptarse al nuevo sonido. Y eso toma tiempo, porque mucha gente piensa de que cuando le pones el audífono ya debería tener una oreja nueva, y no es así. Entonces no debemos esperar, porque mientras más tiempo pasa, definitivamente es mucho más complicado y más largo la recuperación. Pero uno de los exámenes que es bien específico, que nos va a dar un pronóstico de que el paciente va a recuperar su audición en lo que se refiere a la inteligibilidad, que es el entender las palabras, se llama la logoaudiometría, que es el dictado de palabras en la cual el paciente me va a repetir lo que escucha y en base a 100 palabras que le dicto vamos a ver cuántas repite exactamente igual, y eso es lo que me va a dar la inteligibilidad, la capacidad de entender las palabras, porque ojo que estamos hablando de que nosotros disminuimos la percepción de los sonidos agudos. Entonces vamos a con ese examen ver qué tanto está entendiendo y que si el daño puede ser también coclear a nivel de este caracolito o puede ser retrococlear, que es más complejo. Me has hecho acordar a un juego
el teléfono malogrado. Así ¿No es cierto? es un teléfono malogrado. Es el teléfono malogrado, porque a la larga uno Ajá. comienza diciendo una palabra ornitorrinco y termina diciendo caldo de gallina. Así Entonces es. una cabeza tremenda, otra Confusión, cosa. es una confusión. Total. Entonces, con esos exámenes, nosotros le decimos al paciente, así va a escuchar, o cuánto mejor va a escuchar, y qué tipo de audífono necesita colocarse. Recomendación final. La La recomendación final creo que la ha mencionado. Es detectar a tiempo. Detectar a tiempo, no esperar a último momento. De repente, en un entorno ruidoso no entienden cuando conversan las personas, que es un factor importante. El zumbido o tinnitus que aparece, desaparece, o en la noche no le deja dormir, levanta el volumen de la televisión, de la radio. Le es difícil entender a personas con voces agudas como los niños y las damas y las mujeres que tienen una voz a veces chillosa. No se les entiende nada, pero sí pueden Yo tengo conversar. eso, doctor. Oh, claro. No, entonces, con personas con voces gruesas sí les escucha muy bien, porque nosotros los hombres, los varones, tenemos la voz más grave y es más fácil que una persona con una presbiacusia de frecuencias agudas no pueda llegar a entenderme. De acuerdo. Quiero aprovechar, por favor, para ponerme el polo, ponerme la camiseta. Así es. La camiseta de embajador de la audición. Y esto básicamente para crear conciencia de la necesidad de un chequeo auditivo a tiempo. A tiempo. Tenemos que bajar definitivamente el porcentaje de pacientes que llegan con problemas ya muy avanzados. O dicen, le detectamos un problema leve, moderado, que todavía escuchan, y dicen, no, todavía escucha, todavía no necesito. Entonces no debemos de pensar de que por usar un audífono seamos viejos. Es proceso natural y tenemos que aceptarlo, así como usamos lentes, aunque nos digan 4 ojos. Justamente el audífono nos va a servir para poder reintegrarnos a nuestra familia, no sufrir, ¿no? Justamente este problema de no visitar a los amigos, no participar, no interrelacionarse, que es importante. Muchísimas gracias, licenciado Verástegui, muchísimas gracias a nuestros amigos de Audición y por supuesto gracias a ustedes por su atención. Nosotros continuamos con más de nuestro programa. Muy bien.